el día de hoy, Rodrigo. Les pido por favor a todos mantener durante la ponencia el micrófono y las cámaras apagadas. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat o si nos están viendo por el Facebook en las preguntas de la transmisión en vivo. Nosotros al final les haremos llegar todas las preguntas al ponente y responderemos a ellas. Muchas gracias a todos y Rodrigo, adelante. Buenas noches. Si puedo compartir pantalla, por favor, para que me puedan dar la función de compartir pantalla. Bien, ¿se está viendo mi pantalla? Disculpen si se ve la presentación. Sí, se ve perfecto, Rodrigo. Gracias. Bien, perfecto. Ahora sí. Buenas noches. Tal como han señalado, mi nombre es Rodrigo Ruiz. Yo soy coordinador de participación comunitaria del Capañán Sede Nacional. En primer lugar, agradecer a todo el equipo del FIMA por todo este esfuerzo que está haciendo por promover nuestro patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Estas clases maestras, estas presentaciones de radio, y en general todo el proceso que han venido generando desde hace algunos años, un proceso en el cual también nos hemos encontrado como proyecto Capañán, ¿no? Para un trabajo conjunto. Bien, ahora la invitación de la que soy parte se plantea para reflexionar sobre la problemática, sobre las perspectivas del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades vinculadas al Capañán. Dentro de la exposición vamos a ver por qué un proyecto que normalmente se entiende como un proyecto arqueológico, un proyecto enfocado en la promoción, investigación, conservación del patrimonio, está vinculado también a ampliarse, a reflexionar, a promover, a trabajar sobre el patrimonio cultural inmaterial. Más que hacer un recuento de las diversas manifestaciones culturales asociadas al Capañán, lo que se va a hacer en esta presentación es reflexionar sobre los enfoques de trabajo que hemos tenido sobre el patrimonio cultural inmaterial, ver cuál es la relación con un proyecto del carácter del Capañán y el proceso de experiencia y aprendizaje que hemos tenido en toda esta trayectoria de los últimos años con las comunidades vinculadas al Capañán y evidentemente con su patrimonio cultural inmaterial. Bien, en primer lugar, para todo caso, para los asistentes que tienen algún nivel de conocimiento sobre el Capañán, vamos a identificar qué es específicamente el Capañán, qué es de lo que estamos hablando, a qué se refiere, ¿no? Normalmente, cuando hablamos del Capañán, cuando escuchamos hablar del camino inca, tenemos una asociación directa a que este es un camino prehispánico que principalmente se encuentra en el Cusco y algunas otras regiones del país, ¿no? Donde ha habido una presencia importante inca. Pero ¿cuál es la trascendencia de este patrimonio cultural? Para definirlo claramente, ¿qué es el Capañán? Es un sistema complejo de comunicación generado sobre la base de una gran infraestructura caminera que permitió organizar de manera integral a los territorios y poblaciones pertenecientes al Tahuantinsuyo, ¿no? Ya todos conocemos que fueron 6 países los actuales territorios de 6 países los que conformaron el Tahuantinsuyo, y actualmente, tanto en el territorio del Perú, gran parte de nuestras regiones están aún interconectadas por los tramos de Capañán que se conservan, y en otras partes de Sudamérica, de los 6 países, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, también tienen presencia del Capañán. Entonces es un gran sistema de comunicación, ¿no? Un complejo sistema de comunicación que no solo se refiere al camino, sino a toda la infraestructura asociada, ¿no? Integraba todo el territorio. En esta diapositiva solo estamos viendo las troncales principales de lo que fue el Capañán, pero es una red que integró todo el territorio, gran parte del territorio andino de Sudamérica. A raíz de la importancia de este patrimonio y a trabajos iniciales de diversos investigadores, el gobierno peruano, el año 2001, tomó importancia a este patrimonio, se da un decreto supremo
específico en el cual se declara de interés nacional el trabajo sobre el Capañán. Trabajo enfocado en la investigación, el registro, la puesta en valor, ¿no? El año 2002 se inicia desde el entonces Instituto Nacional de Cultura un proceso de identificación y registro arqueológico en diversas regiones del país, ¿no? Equipos de arqueólogos salen a identificar dónde aún quedan tramos del Capañán en diferentes estados de conservación, ¿no? A raíz de este trabajo precursor del Estado peruano, es que también se integra a los demás países que fueron parte del Tahuantinsuyo y en cuyos territorios aún hay evidencias del Capañán. Se hace la declaración conjunta de los presidentes del Grupo de Río y es en este momento que se inicia un trabajo conjunto. No solamente hay un interés de cada país de manera aislada, sino que los países se integran en un trabajo de un equipo técnico internacional con miras a que el Capañán, más allá de ser valorado, de ser trabajado, investigado, se integrara dentro de una candidatura para su declaratoria Patrimonio Mundial. Hay un trabajo integrado de los 6 países, ese trabajo se prolonga durante varios años. Imagínense la complejidad de un bien cultural como el Capañán, diseminado a través de miles de kilómetros en el territorio sudamericano. En el mismo territorio peruano tenemos miles de kilómetros. Hacer un proceso de investigación, identificación, registro es muy complejo. Y además también integrar metodologías, integrar procesos entre los 6 países para hacer una candidatura única ante la UNESCO para su declaratoria. Más de 10 años de trabajo nos llevan a que el 2014, en junio del 2014, en la 38 reunión en el Centro de Patrimonio Mundial, se declara el Capañán como Patrimonio Mundial, ¿no? Normalmente son 10 criterios para una declaratoria de Patrimonio Mundial para caracterizar su valor universal excepcional. El Capañán fue elegido por 4. Dentro de esos 4, una de las características especiales que podemos destacar de este trabajo y también de esta perspectiva que tuvieron los diferentes equipos es también dentro del expediente incluir el patrimonio inmaterial de las comunidades asociadas al Capañán, ¿no? Fue declarado el Capañán y dentro de los criterios estuvo incluido el criterio 6. ¿A qué se refiere el criterio 6? Es a estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan un significado universal excepcional. Si bien el Capañán ha sido declarado en el marco de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Natural de 1972, sin embargo, también ha sido asociado al criterio 6, que está relacionado al patrimonio inmaterial, ¿no? Eso es importante resaltar para de alguna manera ver cuál es la relación del Capañán, que como bien cultural, arqueológico, material, tiene con el patrimonio inmaterial. Y además, algo que siempre hemos trabajado y hemos visto desde el proyecto Capañán a lo largo de nuestro trabajo, es que el camino es un elemento muy importante, trascendente, tanto en la memoria como todavía en algunos pueblos en su funcionalidad, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo esta situación se ha ido asociando y se ha ido haciendo un trabajo relacionado al patrimonio inmaterial. Desde este interés inicial del gobierno peruano, con esta declaración del interés nacional de la investigación, promoción, difusión del Capañán, se inicia también tempranamente, en el año 2003, unas campañas del componente etnográfico para hacer un registro en diversas regiones del país, ¿no? Una primera gran campaña entre el año 2003 y 2007. A este proyecto, que primero nace con una perspectiva arqueológica, se integra un componente también social, de antropólogos que viajan a diferentes regiones del país y van haciendo un registro específicamente etnográfico. ¿En qué se priorizó este registro? Tal como se señala en la diapositiva, temas de fiestas, música, danza, tradición oral, música tradicional y gastronomía. Recuerden que para el año 2003 o hasta el 2007, donde se hace todo este trabajo, aún el Capañán, eran 7 años antes de que el Capañán sea declarado, ¿no? Era una propuesta, era una iniciativa en la declaratoria, pero todavía estaba en un proceso de construcción, ¿no? El recojo de todo el componente inmaterial asociado al Capañán, ¿no?
Así como este trabajo, que bueno, se ve aquí la publicación que se hace posteriormente, aún antes también de la declaratoria, un gran compendio que podemos, editado por el Ministerio de Cultura, así como otras publicaciones de todos los resultados de estas grandes campañas que también hubo luego. Asimismo, ha habido un recojo de los mapas etnográficos. Algunos de esas representaciones de los mapas etnográficos fueron incluidos en el expediente de candidatura. Como parte de ese trabajo, a través de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, ¿no?, asociada con el proyecto Capañán en toda esta iniciativa, uno de los resultados que se tiene es el mapa audiovisual del patrimonio cultural inmaterial. Y aquello he hecho el ejercicio de poner los dos mapas, un poco para que se entienda la relación territorial del Capañán con el patrimonio inmaterial de nuestro país, ¿no? Y esta sinergia, este involucramiento, esta articulación, que realmente no puede ser disociada, ¿no? El patrimonio cultural material se entiende en esa relación con el patrimonio inmaterial, con las tradiciones vivas, con las poblaciones, con la gente. Por un lado está el mapa audiovisual, vemos todo el registro, ya tenemos más de 400 registros asociados al patrimonio inmaterial, no necesariamente los que han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación, sino los que han sido identificados en este trabajo de la Dirección de Patrimonio Inmaterial como elementos representativos de las tradiciones de las comunidades asociadas al Capañán. Y al otro lado vemos el mapa donde están las principales troncales, los principales caminos del país, ¿no? O sea, uno lo pone encima del otro y vemos que totalmente hay una integración territorial entre las principales manifestaciones de nuestro patrimonio inmaterial, tanto material e inmaterial. Es más, nuestras principales tradiciones, también declaradas Patrimonio Mundial, ¿no?, están en territorios que están articulados a través del Capañán. Esta diversidad se explica también y a partir del ejercicio de trabajo que hemos tenido durante todos estos años en las diversas formas de interactuar con la materialidad del patrimonio cultural, con el Capañán, ¿no? Por ejemplo, dentro de este involucramiento con las comunidades, cuando nosotros iniciamos el trabajo y íbamos a las comunidades a hablar del Capañán, el nombre no necesariamente es reconocido de esta manera en las diferentes comunidades. En algunas es conocido como el Camino Inca, en otras como el Camino Real, en otras como el Inca Taqui. Las diversas variedades del quechua también se expresan en las diferentes denominaciones que se tiene sobre el Capañán en el territorio nacional, ¿no? También como la propia denominación que tiene, inclusive en el territorio de lengua aymara, hay diferentes maneras de llamar al Capañán o al Camino Inca, ¿no? Entonces todo eso nosotros vamos recogiendo, todo eso vamos integrando, y finalmente lo que importa es cómo la gente lo reconoce, ya que el Capañán es un nombre que de alguna manera busca generalizar a lo que fue todo este sistema vial, ¿no?, y las diferentes denominaciones. Y además recordemos que el Capañán es un sistema de caminos que fue integrado, articulado, en algunos casos mejorado por el Imperio Inca, pero que obviamente las culturas predecesoras tenían sus propios caminos que fueron integrados ya en la etapa Inca. Y las comunidades durante la colonia, la república, han seguido usando estos caminos, han seguido también modificándolos, conservándolos, en otros casos también olvidándolos. Hay diferentes procesos y niveles de integración, uso, abandono del Capañán en el territorio nacional, obviamente por la integración que podemos estar teniendo por las comunicaciones modernas, ¿no? Pero si un elemento siempre está presente en las comunidades que quizás ya no usan el Capañán, es que sigue siendo un referente de la memoria local, porque era la principal vía de comunicación, ¿no? Recordemos que casi la expansión de las comunicaciones, de la interconexión del país, principalmente se da a partir de los años 90, ¿no? Antes, gran parte de nuestra sierra altoandina seguía siendo interconectada con el Capañán como única vía de comunicación, ¿no? Bien, y ahora es importante para todos partir de una misma base, definir qué es el patrimonio cultural inmaterial,
¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Solo son las danzas, son las vestimentas, es la gastronomía? ¿Qué cosa finalmente es el patrimonio cultural inmaterial con el cual nosotros estamos interactuando dentro de este trabajo sobre el Capambiñán, ¿no? Y además, ¿quién define cuál es el patrimonio cultural inmaterial de estas comunidades? ¿No? Si es una mirada o una definición desde la institucionalidad, desde la academia, o es una definición que podría partir desde las propias comunidades, ¿no? En ese sentido es importante destacar, claro, en el marco internacional, en el marco institucional de Naciones Unidas, que la visión sobre el patrimonio cultural inmaterial es bastante reciente, es bastante moderna, ¿no? El interés integrado institucional, el tener sus propias normativas es bastante moderno. En el marco de la UNESCO, primero tenemos la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Natural de 1972, donde se da por primera vez una definición internacional de lo que significaría el patrimonio cultural, pero se está refiriendo al material, ¿no? Como dice ahí, a las grandes obras arquitectónicas, a la escultura, a la pintura, a los elementos monumentales de carácter arqueológico u otros. Una visión sobre el patrimonio inmaterial todavía no estaba muy presente, y menos el destinar unos esfuerzos internacionales similares a los que se hace para el patrimonio cultural arqueológico, dirigidos a las tradiciones vivas o el patrimonio inmaterial. Entonces, hasta el 72 tenemos esta convención, solamente se enfoca en el patrimonio cultural material. Tiene una visión también un poco vertical de lo que se define como el valor universal excepcional, y desde esta mirada vertical definir qué cosa es patrimonio y qué no es patrimonio desde la institucionalidad de la UNESCO, ¿no? Desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, es lo que va a definir qué es patrimonio en todo caso en los diferentes territorios del planeta. Sin embargo, del 72, tenemos en cuenta que las ciencias sociales, los estudios sobre el patrimonio, los debates sobre los temas de cultura y patrimonio cultural han tenido todo un proceso, ¿no? El enfocarse también sobre la aparición misma de esta convención es producto de todo un debate internacional, que sobre todo se intensifica después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A raíz de la destrucción, la Convención de La Haya, luego tenemos otras instancias internacionales donde empieza a debatir el patrimonio. Finalmente llegamos al 72 con esta convención para salvaguardar el patrimonio cultural y natural. Sin embargo, 10 años después se da otro espacio muy importante para repensar, replantear, tener otras miradas sobre el patrimonio cultural, identidad cultural, y también sobre el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Es esta Declaración de México sobre Políticas Culturales, que se hace como es una cumbre mundial sobre cultura. Justamente el próximo año, cumpliéndose 40 años, nuevamente México va a ser receptor de una cumbre mundial para reflexionar sobre esta declaración del año 82 y en todo caso adecuar a las nuevas circunstancias estas perspectivas, estas afirmaciones, estas propuestas de la Declaración de México del año 82. Si bien, bueno, recuerden que desde la antropología, la sociología se ha debatido sobre los conceptos de cultura y había decenas de conceptos de cultura, en esta declaración internacional se propone una visión de lo que es la cultura, ¿no? Como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos. Es interesante porque acá junta tanto en el concepto de cultura como de patrimonio cultural lo material e inmaterial como algo totalmente asociado, como algo totalmente parte de una misma realidad, ¿no? A diferencia en todo caso de la definición de patrimonio cultural de la Convención del año 72. Y es así que une los temas de los modos de vida, las artes, las letras, las producciones materiales, las creencias, las tradiciones, los sistemas de valores. En sí, todas las formas de interacción social de los seres humanos, obviamente es cultura, pero a veces no se entendía con esa claridad. Y patrimonio cultural vendría a ser, a partir de la declaración, todas las obras de los artistas surgidas del alma popular. Eso es importante porque es una mirada mucho más democrática, mucho más social, ¿no? Mucho más ligada realmente a la realidad
de la interacción social y lo que es las tradiciones. Y finalmente también son las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo. Y algo importante, que a veces ante esas visiones un poco conservadoras de lo que es el patrimonio cultural, la cultura y las manifestaciones y tradiciones, es que define que la identidad de un pueblo se renueva y enriquece en contacto con las tradiciones y los valores de los demás. O sea, la identidad cultural y por ende también el patrimonio cultural es algo que está en constante transformación, que se renueva, que se enriquece, que el contacto no menoscaba. Ahora, dependiendo del contacto, lo vamos a ver un poco más adelante, o el tipo de interacción con diferentes grupos sociales, no menoscaba, sino que puede enriquecer, ¿no? Que la cultura es diálogo, es intercambio de ideas, de experiencias, de valores, y que justamente en el aislamiento se agota y muere, ¿no? Ya somos una sociedad global, ¿no? Totalmente interrelacionada por el avance en los sistemas de comunicación, y por lo tanto la identidad cultural, el patrimonio cultural de los pueblos va a recibir toda esa influencia y obviamente va a ser asumida y se van a ir transformando todos estos procesos sociales. Y es así que después de estos debates, estas reuniones internacionales, el avance también de las visiones más participativas, más democráticas en los temas culturales, tenemos la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003. Imagínate, del 72, recién el 2003, en el marco de la UNESCO, sale una convención específica para el patrimonio cultural inmaterial. Hay algunos debates que dicen que en realidad debería salir una sola convención para los dos, pero de momento, tanto para el material como para el inmaterial, pero de momento tenemos dos convenciones, ¿no? Que abarcan estos dos ámbitos del patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial. Una de las cosas importantes, y si estoy relatando todo esto, es porque de alguna manera es el marco sobre el cual hemos tenido las experiencias de trabajo con las comunidades y su patrimonio inmaterial que vamos a mostrar más adelante, ¿no? Aquí en esta convención hacen una nueva definición de patrimonio cultural, pero en este caso inmaterial, obviamente por el carácter de la convención. Y que es muy importante destacar la nueva perspectiva bastante diferenciada del patrimonio cultural material, ¿no? Aquí nos habla ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial? Son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas, instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, ¿no? Ya no es el punto de vista de la ciencia, ¿no? Del arte, la historia de la ciencia, sino que, para resumir, patrimonio cultural y material es lo que las comunidades reconozcan como su patrimonio cultural y material, ya no un ente externo, ¿no? Otro punto que se destaca es que plantean, en consonancia con la Declaración de México del año 82, que el patrimonio es recreado constantemente, por ende se transforma, ¿no? Que el patrimonio infunde un sentimiento de identidad y continuidad, que este patrimonio debe ser tenido en cuenta siempre y cuando obviamente vaya en respeto a los derechos humanos, pero son énfasis que no estaban en la Convención del año 72, que promuevan el respeto mutuo y que contribuyan al desarrollo sostenible. O sea, adquiere toda una serie de elementos que no estaban presentes en la Convención del 72 y que hacen mucho más rico, mucho más democrática esta convención. Ahora, esta convención tiene un documento que sale luego, que es bien interesante, que se llama Los Principios Éticos para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Solo voy a destacar algunos de los aspectos, son 12 principios, aquí solo voy a citar 3 rápidamente, porque hace énfasis en que cada comunidad, la comunidad portadora de este patrimonio cultural, debe evaluar su patrimonio, que no tiene que ser objeto de juicios externos sobre su valor o mérito, ¿no? Es una visión que finalmente la responsabilidad, el protagonismo sobre quién define el patrimonio y sus características y valores no tiene que ser un juicio externo, sino es de los propios productores de ese patrimonio cultural, que se debe también respetar su naturaleza dinámica y viva. No podemos, desde la academia o la institucionalidad, ser los jueces que determinan la pureza de una tradición, porque las tradiciones son vivas, están en interrelación, en recreación, también algunas se pierden, ¿no?
y que la autenticidad y la exclusividad del patrimonio cultural inmaterial no deben constituir motivos de preocupación, ¿no? A veces desde ciertas visiones se habla de que tal tradición ya no es auténtica, que ha perdido o que ha asumido otras variantes, y eso desde la visión de UNESCO y esta convención nos dice que no debe ser motivo de preocupación, y que toda interacción en estos procesos relacionados al patrimonio cultural inmaterial deben caracterizarse por la transparencia en la colaboración, el diálogo, la negociación y las consultas que se llevan a cabo con, obviamente, los portadores de este patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Imagínense en ese salto cualitativo hacia una visión democrática que tiene la Convención del 2003, sus principios éticos, a diferencia de la Convención del año 72. Y ahora nosotros, como Proyecto Capangnián, que somos parte del Ministerio de Cultura, estamos dentro de la función pública, además de todo este marco internacional que está definiendo las maneras de acercarnos al patrimonio cultural inmaterial, obviamente tenemos también que regirnos a través de nuestra normativa nacional, ¿no? Las perspectivas que de alguna manera abren ciertos elementos para trabajar de una manera participativa, desde la Constitución Política, el artículo 2, sobre el derecho de la persona a la participación en la vida cultural del país, la ley 29735 de la promoción de las lenguas originarias, que también es algo que nosotros hemos integrado, como voy a mostrar en los ejemplos más adelante, la política nacional para la transversalización del enfoque intercultural. Esto es importante porque en casi 200 años de república y no teníamos una política nacional con un enfoque intercultural. La política pública en nuestro país había tenido un enfoque monocultural, como si fuéramos un país totalmente homogéneo, ¿no? Recién, casi después de 200 años, tenemos esta política que poco a poco, ¿no? Quizás no a la velocidad que quisiéramos, se está integrando en algunas entidades del Estado. Y finalmente, en 2020, tenemos la Política Nacional de Cultura, que convoco a que la revisen, que la lean, que la tomen en cuenta, porque es un documento muy importante con un diagnóstico bastante certero de las condiciones de la situación actual de la vida cultural en nuestro país y del problema público, ¿no? Que lo centra en el limitado ejercicio de los derechos culturales de la mayor parte de la población de nuestro país. Igualmente, dentro del marco internacional tenemos el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, que también incluye algunas observaciones sobre el patrimonio cultural, sobre el derecho de los pueblos a la gestión incluso del patrimonio cultural, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2016, y en el marco específico de Capangnián tenemos un sistema de gestión del Capangnián entre los 6 países. Un solo sistema de gestión donde están todo el marco que conduce nuestro accionar. Es importante que este tipo de perspectivas mucho más democráticas han influido ya en directivas institucionales en nuestro país. Es importante reconocer que la Directiva 003-2015, por ejemplo, habla, ya no solamente es el Estado de manera unilateral el encargado, por ejemplo, de las declaratorias, sino que en estos procesos de declaratoria tienen que integrar a los portadores de estas tradiciones, ¿no? Tiene que haber un consentimiento como requisito, un consentimiento de las comunidades y que hayan sido integrados en el proceso de declaratoria y también en los compromisos posteriores de gestión de este patrimonio cultural inmaterial que quiera ser declarado como tal por el Estado, ¿no? La declaración no lo convierte en patrimonio cultural. En todo caso, es una reafirmación desde el Estado, pero el patrimonio cultural, bajo la perspectiva de la Convención 2003 y bajo la perspectiva ya modernas de las definiciones sobre el patrimonio cultural inmaterial, lo definen los propios portadores de las propias comunidades. Sin embargo, para problematizar, quisiera hacer algunas reflexiones muy importantes. El año 2017 se hace la primera encuesta nacional sobre percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial. ¿Por qué es importante esto? Porque es la primera vez que el Estado peruano, y específicamente el Ministerio de Cultura, se encarga una encuesta en la que se ve la situación de la diversidad cultural y la discriminación. Y es lo importante, de cómo ciertas manifestaciones de nuestro patrimonio inmaterial están en una posición de menoscabo, de retroceso, de desaparición algunas, ¿no? Entre ellos, de acuerdo a esta encuesta, en que trata de evidenciar cuáles son las características que tenían los padres y su transmisión hacia los hijos, vemos que en el caso de la lengua, en el caso de las técnicas de cultivo ancestral,
de la celebración de las fiestas patronales, del uso de vestimentas típicas, la transmisión entre padres a hijos, cada vez va retrocediendo, ¿no? Uno podría pensar, si parte del orgullo y de la identidad de los peruanos en general se basa en esa gastronomía, en esas fiestas, en los idiomas, en la riqueza cultural, ¿por qué hay este retroceso? Sin embargo, esta misma encuesta nos da luces de esta situación. En nuestro país, que tiene un alto nivel de discriminación, también un proceso de exclusión, vemos que si uno tiene una forma de hablar diferenciada del estándar citadino, en el caso del castellano, va a ser sujeto de discriminación, ¿no? En esta encuesta, donde dice, ¿cuál cree que fue el motivo de dicha discriminación? El segundo motivo es mi forma de hablar. ¿Y qué forma de hablar se discrimina en el Perú? La forma de hablar que está asociada a alguna de las variantes que puede darse del castellano relacionadas a idiomas originarios, ¿no? Si yo tengo una vestimenta que me identifica con ciertas características regionales o de mi comunidad, voy a ser discriminado en el Perú. Si tengo determinados rasgos físicos, color de piel, costumbres, idioma, ¿no? Entonces, justamente eso que nosotros identificamos como la riqueza de nuestro patrimonio cultural inmaterial, los portadores son discriminados por portar, por hablar su idioma, por vestir sus vestimentas típicas, ¿no? Entonces, obviamente, esta discriminación naturalizada en el país va en contra de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Y lo más lamentable es que este tipo de discriminación, principalmente, de acuerdo a esta encuesta, se registra en instituciones públicas, en hospitales, en comisarías, en municipalidades, que son las instituciones públicas que están más cercanas a la población, a las cuales tiene la relación más cercana, y a las cuales acudimos muchas de ellas en situaciones de emergencia. Entonces, si yo voy a un hospital público o una posta y hablo quechua y tengo mi vestimenta tradicional, es muy probable que sea discriminado e inclusive se me niegue la atención. Entonces, es evidente que de una forma racional, parte de la población trate de dejar esas costumbres, esos idiomas, esa vestimenta, esas prácticas, porque son rechazadas y voy a tener una serie de dificultades en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo ese marco, desde el proyecto Capangyan y específicamente desde el equipo de participación comunitaria, hemos desarrollado un concepto que nos dé un marco diferenciado de trabajo frente a esta realidad bastante problemática, muy rica obviamente en patrimonio cultural y material, pero también bastante problemática. Nosotros hemos propuesto un concepto que es la puesta en uso social del patrimonio cultural, que nos da un marco de acción de cómo vamos a proceder en el campo, que la definimos como un proceso dialógico y democrático. Normalmente las políticas han sido verticales al respecto, unilaterales. Nosotros nos basamos en un proceso dialógico y democrático que busca proteger, conservar y promover los bienes culturales materiales e inmateriales de manera participativa, ¿no? Ese es nuestro sesgo de trabajo, buscando su reconstitución como elemento trascendente para el desarrollo sustentable de las comunidades. Ahora, esta definición, ¿cómo la materializamos en el trabajo de campo? Que van a ver ustedes ahora en unos videos que les vamos a transmitir. En primer lugar, generamos procesos de diálogo para reconocer intereses comunes y establecer consensos. En cada espacio donde iniciamos el trabajo, lo primero es someternos a los espacios tradicionales de toma de decisiones, sobre todo en el caso de comunidades campesinas, ¿no? Vamos a las asambleas comunales, establecemos un proceso de diálogo, reconocemos intereses comunes para que trate de haber una sinergia entre los diferentes institucionales, los intereses, perspectivas y necesidades de las comunidades. Finalmente, a partir de un consenso, desarrollamos un proceso participativo de planificación para el desarrollo de acciones conjuntas, ¿no? Todas estas fotografías que están viendo es parte de esas de la materialización de estos lineamientos de política, y finalmente buscamos implementar un proceso de gestión concertada para el desarrollo sustentable. Ahora, para que se vea cómo la realidad de este proceso que conceptualmente hemos definido, vamos a mostrar unos videos, unos breves videos para mayor evidencia de cómo se ha vivido todo este trabajo bajo este enfoque, no solo de los marcos internacionales, sino también del reconceptualizar algunos procedimientos para enfrentar una realidad muy rica, problemática y también muy específica que tenemos en los diferentes territorios que transcurre el Capangyan. En el primero que vamos a ver es
es el proceso participativo que hubo para la declaratoria del Patrimonio Mundial del Capañán, específicamente en la Sierra de Piura, en la provincia de Ayabaca, con las rondas campesinas. Y aquí quiero destacar un tema, bueno, finalizando mejor el video, yo les voy a hacer un breve comentario sobre por qué decidí pasar este video aquí en la exposición y su relación con algunos de los criterios que en la Declaración de las Políticas Culturales de México el año 82, y que pongo acá, que es referente a la identidad cultural. Bien, Gabriela, si podríamos pasar el primer video. Sí, perfecto, Rodrigo. Me siento orgullosa de tener un patrimonio que vamos a ser vistos a nivel mundial, ¿no? Declararlo a Aipate como Patrimonio Mundial de la Humanidad creo que es parte del desarrollo que las comunidades esperan. Es un patrimonio por primera vez que se declara aquí en la provincia de Ayabaca. Esta ha sido una conversatoria con toda la comunidad. No ha habido ninguna imposición ni cosa personal, sino con todos los comuneros. Desde un comienzo acá coordinaron primeramente con nosotros, con FEPROCA y Rondo, y después con las comunidades que están involucradas en el área de Aipate. En primer lugar, yo quiero agradecer al proyecto Capañán, que ha sabido llegar a la población, que ha sabido coordinar con las comunidades y rondas para que ellos se empoderen de este proyecto y participen. Aquí yo quiero felicitar de repente a la gente que ha venido de parte del Ministerio de Cultura, que hicieron presencia en las comunidades. Objetivamente trataron de conversar con las comunidades, dialogar, hacer entender el proyecto. Y esto va participativo con las organizaciones, tanto provinciales como también locales. Centinela y gran guardián de la historia que nos guía. Centinela y gran guardián de la historia que nos guía. Luz del sur, sagrada charla, luz de mi antepasado. Nosotros hemos hecho un trabajo orientado a las comunidades para que las comunidades participen, reconozcan estas comunidades ronderas. Son comunidades que tienen muchas necesidades de servicios de salud, educación, mejora de la agricultura, carreteras, y creemos que no podemos poner en valor y que sea un patrimonio mundial y se puedan recibir visitantes, mientras que alrededor tenemos comunidades en situaciones de miseria, comunidades que no tienen acceso a servicios, a sus derechos. Entonces, nosotros estamos orientando un trabajo que amplíe la visión sobre el patrimonio cultural, que incluya la participación de las comunidades y dentro de los límites que nos da la competencia del Ministerio de Cultura, asociarnos y agregar a otras instituciones que se sumen a trabajar también por el desarrollo de las comunidades que están alrededor de este gran patrimonio.
Patrimonio Mundial de Talarasacán, Taijapajñán, Aipate. Todo el desarrollo que significa Aipate para el mundo. Los saludo de la región del Collasuyo. Porque yo también me siento campesina, soy peruana y soy piurana. Felicitarles a todos los países involucrados en el Capañán, que el hecho de ser depositarios del patrimonio cultural significa una gran responsabilidad. Empiece a trabajar muy fuertemente para el desarrollo del turismo en beneficio de todos los comuneros. Hoy día, la Declaratoria Mundial de Aipate como Patrimonio nos llena de orgullo a los ayabaquinos, a los piuranos y a todos los peruanos. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando las acciones que el Estado realiza a través del proyecto Capañán del Ministerio de Cultura, siempre que siga fomentando nuestra participación y en la toma de decisiones sobre el destino de nuestro patrimonio cultural. La declaración reafirma nuestro derecho a participar en las acciones que conciernen a la protección y uso social de Aipate. ¡Viva las comunidades campesinas! ¡Viva! ¡Viva las rondas campesinas! ¡Viva Ayabaca! ¡Viva Piura! ¡Viva el Perú! ¡Viva Aipate! Si se está viendo la pantalla mía, una de las cosas que quiero destacar de este video, y en general de los otros tres, que son un poquito más cortos que vamos a ver, es que el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, o el patrimonio cultural inmaterial de nuestro país, también son las formas de organización. Y un primer proceso que hemos hecho de la gestión del proyecto Capañán y todo este trabajo de participación comunitaria es trabajar a través de esos espacios de toma de decisiones tradicionales, que son las asambleas comunales. Eso también es parte del patrimonio cultural inmaterial. Es más, en el registro etnográfico que se hizo en los años anteriores a la declaratoria, también se hizo incidencia en recopilar las formas de organización, las formas de trabajo colectivo. Entonces, fortalecer esos espacios al darle la jerarquía que tienen en sus propios territorios, también es fortalecer nuestro patrimonio cultural inmaterial, porque justamente en esa forma de organización, en ese trabajo colectivo, en esas fiestas colectivas, es que se está transmitiendo, recreando, enriqueciendo nuestro patrimonio cultural inmaterial. Y algo interesante, si ustedes han visto en el registro visual, se ve que inicialmente hay una ceremonia con ciertas características relacionadas a prácticas típicas de la zona andina en general, pero también específica, ¿no? Como son los curanderos de la zona norte de nuestro país, y además de la música de quena que se puede escuchar al momento de la ceremonia, ya en el baile general, ya otro tipo musical que también identifica y que también podríamos decir que es parte del patrimonio cultural inmaterial a partir de esa recreación, de ese enriquecimiento entre diferentes espacios culturales, sobre todo de una zona de frontera, como es la cumbia, ¿no? La cumbia sanjuanera, que es específicamente de la zona norte del país, que es la combinación entre el sanjuanito ecuatoriano y la cumbia peruana, que identifica a la población baila, goza, ama con esta cumbia y los identifica, por eso que ya en la parte de la celebración en sí, obviamente fue con la cumbia sanjuanera, que es típica de Ayabaca desde hace bastante tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver otro video, que ya nos acerca más a lo que es el trabajo realizado con el FIMA, ¿no? Con el Festival Internacional de Música de Alturas,
que hace unos años llevamos el FIMA, dentro de esa perspectiva de trabajo que tiene el FIMA, a la provincia de Vilcashuamán, en Ayacucho. Pero en consonancia con la perspectiva participativa de trabajo que tiene el proyecto Capañán, este festival de música de alturas descentralizado y realizado en Vilcashuamán, primero contó con todo un proceso participativo en que se integró a la comunidad campesina de Vilcashuamán, a la municipalidad y a otros actores sociales representativos, para que no sea solo llevar un concierto y realizarlo en Vilcashuamán, sino que sea un proceso participativo, sea una fiesta, sea un encuentro en el cual la propia comunidad, la propia población y sus autoridades sean los gestores del mismo, ¿no? 2 meses de reuniones, organización, discusiones y asambleas nos llevó al resultado que ustedes van a ver, ¿no? Y como dice aquí, a partir del artículo 15 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, una participación lo más amplia posible nos da unos resultados súper interesantes. Tanto lo que han visto ustedes de AIPATE como lo que van a ver ahora y lo de Puno, se ha hecho con mucha gestión, con mucho diálogo, con mucha participación en asambleas y con el aporte de las propias comunidades. Lo que se presenta y lo que ven es lo que la gente quiso ofrecer de manera voluntaria y solidaria. Si podemos pasar el segundo video, por favor, Gabriela, que es solo de 3 minutos.
Algo que destacar de lo que acaban de ver, de la memoria de este video, es, en primer lugar, lo que se presentó de parte de la población de Vilcapamán en los que decidieron en asamblea comunal, que consideraron que era no solo algo que los identificaba, algo que todos reconocían como parte de las tradiciones más importantes, sino también las tradiciones que querían mostrar, porque algunas de ellas estaban ya como que estaban dejando de ser practicadas y creían que el presentarlas, los cultores de esto, presentarlas junto en el mismo escenario que estos artistas internacionales iba de alguna manera a impulsar, revalorar, a promover que se mantenga en vigencia estas prácticas que vieron, esta música que vieron de los representantes de Vilcapamán, ¿no? Esta interacción fue muy, muy interesante, muy enriquecedora, de verdad muy hermosa fue esta experiencia que tuvimos en Vilcapamán, ¿no? Cómo también se unió a toda una promoción y una integración que está rindiendo buenos frutos en el escenario de Vilcapamán, dado que se está teniendo un avance importante en la conservación, en la investigación del patrimonio en esa zona, justamente a partir de todas estas actividades que se han venido desarrollando en el tiempo en esta provincia. Es más, ahora mismo estamos en un proceso de consulta previa para la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación en el distrito de Vischongo, de la zona de Pomacocha e Intihuatana. Este proceso de integración da sus resultados a favor también del patrimonio cultural material. Finalmente, vamos a mostrar el video de la cuarta caminata regional y segunda caminata internacional por el Gran Capangñán. Ahora ya es en otro territorio de nuestro país, más al sur, específicamente en Puno, ¿no? Y aquí destaco su relación con el criterio 6, ¿no? Y en general, en la realidad del Capangñán, que este patrimonio cultural material está íntimamente asociado a acontecimientos, a tradiciones por donde vayamos. Y algo interesante es que esta caminata no fue inicialmente organizada por el Ministerio de Cultura. Es más, se inicia por representantes de organizaciones sociales de Puno en protesta y solicitando atención sobre el patrimonio cultural al Ministerio de Cultura, que a partir de este enfoque de trabajo de diálogo, de participación, de consenso con estas organizaciones, es que finalmente terminamos integrándonos a esta caminata, que inicia en realidad como una protesta contra el ministerio, y finalmente se confluyen los intereses, dado que obviamente el interés institucional es proteger el patrimonio con todas estas organizaciones sociales, con las comunidades, con los municipios distritales y provinciales, para promover la conservación del patrimonio a través de una propuesta que nació de ellos, en la cual nosotros hemos venido fortaleciendo. Y van a ver las características que tiene, no solo por el caminar por el Capangñán, por el recordar, por hacer memoria de cómo ha sido la integración de los pueblos, sino porque también ellos decidieron y llevaron voluntariamente el patrimonio material, las tradiciones, las danzas, la música que querían entre ellos, porque esto no es una caminata que se realiza hacia turistas, es una caminata que se realiza de integración de la comunidad de estas provincias o distritos donde se ha venido realizando, ¿no? Llevamos 5 caminatas, y esta fue la que tuvimos el 2018. Tuvimos hasta el 2019, luego por el tema de la pandemia ya no se han realizado, y esperemos continuar hacia el 2022. Bien, pasamos el video. Cuarta caminata regional y segunda caminata internacional por el Gran Capangñán. Sección de tramo, Chayapampa-Pomata. La realización de las caminatas por el Gran Capangñán es una iniciativa de las comunidades que luego de la declaratoria por parte de la UNESCO como Patrimonio Mundial, quisieron relevar no solo el valor universal excepcional del sistema vial andino, sino también la vigencia de su identidad, su cultura y los recursos de sus territorios. Las comunidades herederas de la obra maestra de ingeniería consolidada durante el Tahuantinsuyo tienen un rol fundamental en el proceso participativo de gestión del Capangñán, quienes emprenden acciones conjuntas para su puesta en uso social. Distrito
Las comunidades quechuas y aymaras se organizan cada año para renovar sus compromisos con su legado, valores y principios. La cuarta caminata regional y segunda caminata internacional por el Gran Capajñán es el resultado de dicho proceso participativo. Esto fue un esfuerzo que nace de las propias organizaciones y comunidades. Poco a poco lo que estamos viendo es que esta caminata va cobrando más notoriedad a nivel nacional y regional, y eso a nosotros nos llena de satisfacción porque es un motivo de orgullo tanto para la región Puno, para el país y sobre todo para los pobladores de estas comunidades. A nivel nacional, los equipos técnicos y a nivel internacional entre los 6 países, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, vienen trabajando los lineamientos estratégicos basados en el Plan Participativo para el Uso Público del Capajñán Sistema Vial Andino. La caminata es el resultado de todo un proceso de diálogo y consenso entre las comunidades, los gobiernos provinciales y distritales, instituciones públicas y el equipo técnico del Capajñán, sede nacional. Se realizaron talleres informativos con la población e instituciones educativas, caminata por el Capajñán con estudiantes de Huacani, faena de limpieza del Camino Inca y Villa Lacustre con soldados del cuartel de caballería, municipalidades de Chucuito y Pomata, comunidad de Chayapampa y el Capajñán sede nacional, coordinaciones con la Policía Nacional del Perú y el personal de salud de Chucuito y Pomata, conferencia de prensa en la ciudad de Puno. Llegado el día de la caminata, desde tempranas horas, delegaciones de comunidades, autoridades originarias, estudiantes, organizaciones de mujeres, rondas campesinas, líderes quechuas y aymaras se alistan para recorrer el camino ancestral. Akama inkataki abuelo nakasansar nakawipa acha inkataki uteja paliha yamara nakat apa nakastanak pero acha marca nakat utapre. Mi expectativa es poder llegar a aunar esfuerzos entre todos para encontrarnos en un solo camino. Seguidamente, las diversas delegaciones de los ayllus de la meseta del Collao, herederas del Capajñán, encabezados por sus autoridades locales, iniciaron el recorrido. La muchedumbre avanzó de norte a sur, empuñando sus huipalas y cantando arengas en quechua y aymara, de la grandeza de su pasado y la reafirmación de su cultura. Nosotros estamos orgullosos de que se haya dado inicio acá en nuestra región de Puno esta caminata por el Capajñán. Esta actividad se tiene que demostrar, caminar. Hay que revalorar los pueblos originarios. Por rescatar las costumbres que tenían los incas. Bien emocionadas por recorrer nuestros caminos incas. También en ese proceso de recuperar todas las culturas, nuestras tradiciones, para no olvidarnos nunca. Que siga esto, que siga manteniéndose, ¿no?, la lengua y la cultura. Reconocer, recuperar para el mejoramiento de nuestro futuro, de nuestra juventud. Poner en valor y poner en uso social el Capajñán que cubre todos estos territorios. La única manera de poder, digamos, trabajar en beneficio del camino y de sus poblaciones es justamente con la participación activa de los mismos en las diferentes actividades que se hagan, ¿no? Específicamente en su gestión. Tukuy songowan mañarikusaykus alan kankuna uyarimunkis rikumunkis kayta tradición ta kayta no kaygut ikarichisayku chayta. Hermanos peruanos, estamos presentes. Hermanos peruanos, ya estamos presentes. Camino del Inca,
El tramo final fue recorrido con arengas, cánticos y vivas, llenas de entusiasmo y vigor. Las huipalas confundidas con las banderas de los 6 países y ondeadas por los vientos del Collasuyu se extendieron por todo el camino Inca hasta llegar a Pomata. La caminata en sí, pues la verdad es que es muy bonita también, porque con el lago Titicaca viéndolo cada cierto tiempo. De esta manera, las comunidades del Collasuyu reafirman su compromiso por su patrimonio cultural y su disposición a trabajar consensuadamente por la puesta en uso social del Capajñán. De la siguiente caminata internacional que queremos que se haga en las provincias de Landa y de Sangaro. Hermanos, con esto quiero terminar y acompañarme con 3 vivas. ¡Viva Capajñán! ¡Viva Incañán! ¡Viva la caminata internacional! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Chile! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva el Perú! Gobierno del Perú. Bien, con eso estaría finalizando la presentación. Solamente quería recalcar que en base a la experiencia que estamos teniendo, en lo que ustedes han podido ver, ven que es indesligable en un trabajo que también aborde, que amplíe la mirada sobre el patrimonio cultural material hacia los espacios sociales en los cuales se encuentra, en los cuales también hay un rico patrimonio cultural y material, y el cual no hay manera sustentable de enfocarnos en la conservación del patrimonio cultural material, sino abrimos también el trabajo hacia el patrimonio cultural y material y hacia las comunidades que son las portadoras de este patrimonio, y que eso empieza justamente por una mirada con enfoque intercultural, por un trabajo que tenga en cuenta estas visiones democráticas, ¿no? Y que integren a las comunidades, sus autoridades representativas y el patrimonio cultural inmaterial. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por compartir con nosotros el trabajo que realizan. Tenemos una pregunta del público. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, por favor hágala ya sea en el chat del Zoom o a través del Facebook. Pero nos pregunta Alfonso Arévalo Alvarado si es que hubo algún tipo de aporte económico o ayuda a las comunidades del gobierno de la región Piura. Bueno, para esta celebración específicamente no sé si habrá habido algún aporte de la región Piura. Básicamente lo que vieron era, las comunidades participaron de esta celebración, que si bien se juntó con la declaratoria de Capajñán como Patrimonio Mundial, también se estaba celebrando el Día del Campesino, el 24 de junio en Aipate. Entonces lo que se hizo fue unir las dos celebraciones, reivindicar también la defensa del territorio y de su patrimonio cultural y natural por parte de las rondas campesinas. Entonces, los protagonistas totales fueron las rondas y comunidades campesinas. Nosotros hemos colaborado en el proceso, pero ha sido algo bastante autónomo de parte de ellos. Por eso que en la misma celebración se ve que ellos están al centro, que ellos son los que dirigen el discurso, los que organizan, los que finalmente festejan de manera masiva y multitudinaria, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. En ese sentido, yo quería resaltar un poco el trabajo que ustedes están haciendo y el tema justamente de darle el centro y la prioridad a las comunidades, ¿no? Desde el punto de que muchas de las iniciativas nacen de ellas mismas y ustedes más bien las apoyan, y en otros casos, cuando hay iniciativas externas, como puede haber sido, por ejemplo, el FIMA en Vilcashuamán, si bien se lleva la propuesta de iniciativa, no se lleva, digamos que, como un mandato, ¿no? Sino que se lleva justamente como una propuesta y que se elabora y se logra llevar a cabo gracias a la aprobación y al apoyo de las comunidades de la zona, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá
de darles el protagonismo del evento, digámoslo, también se les da, se valida su voz, ¿no? Se valida su voz como un grupo ciudadano realmente activo y participativo, y eso es muy importante y no suele suceder mucho, ¿no? Entonces es algo que yo realmente quería resaltar del trabajo que ustedes están haciendo. De verdad que es muy bonito, ¿no? Ver que ellos realmente se sientan protagonistas, ¿no? Y que ellos lo asuman como algo propio, que es justamente lo que ustedes están buscando, ¿no? Y eso también ayuda muchísimo al sostenimiento del proyecto, ¿no? A que no sea solo el evento por el evento, sino que efectivamente haya una valoración del patrimonio, de su propia historia, de su identidad, y que se busque hacer diversas actividades alrededor del Capacñán, en este caso. Sí, efectivamente, todo lo que estas tres experiencias, miren, desde el norte hasta el sur del Perú, de extremo a extremo del país, y en todo caso el éxito, el que hayan salido adelante también, ha sido parte de un proceso de trabajo largo, ¿no? Un proceso de trabajo en que se ha involucrado mucho diálogo, mucha participación, mucho respeto, ¿no? Y sobre todo también el cumplimiento de los compromisos. Y si han resultado bien es justamente por este cambio de enfoque en la mirada que tenemos sobre la gestión pública y la gestión cultural, ¿no? Desde una perspectiva democrática, una perspectiva de diálogo, entonces, y además dentro de todo un proceso mucho más amplio, dentro de los cuales lo que acabamos de ver son algunas de las actividades e iniciativas en las que nos hemos visto involucrados y que nos estamos dando cuenta que el promover el patrimonio inmaterial contribuye decididamente en promover el cuidado, la preservación del patrimonio cultural material, ¿no? Que parte, en primer lugar, por el respeto a las formas de organización tradicional, que en este caso son las comunidades campesinas, ¿no? Claro, lo que entiendo es que ustedes tienen como un enfoque en las personas, ¿no? Las comunidades que están conformadas por personas, entonces más allá del patrimonio, no es que simplemente se busque cuidar digamos que el espacio físico, sino que simplemente se busca también darle el valor en las personas que están alrededor de ese espacio, ¿no? El patrimonio no tiene sentido si la gente no lo reconoce como su patrimonio. Puede ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación, estar inscrito en registros públicos aquí, estar en nuestros expedientes, pero si la gente no lo reconoce como su patrimonio cultural, no es sostenible su gestión ni su preservación, ¿no? Por más esfuerzo que haga el Ministerio de Cultura, las personas interesadas en el patrimonio cultural, y las poblaciones que están alrededor de los sitios no lo sienten como suyo, y efectivamente es suyo, es imposible conservar los miles de sitios arqueológicos que tenemos en el país. Es realmente imposible. Por más esfuerzos que haga el Ministerio de Cultura, si no integramos a los actores representativos de los territorios, esta es una batalla perdida, ¿no? Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Y claro, es imposible que haya un ente central que cubra todo, ¿no? No se puede, se necesita trabajar con la gente, y sí, como tú mencionas, es un trabajo más largo, más complicado. Tal vez es más fácil ir a hacer una restauración y listo, lo restauré y ya. Sin embargo, eso no es sostenible, ¿no? Es necesario tener el apoyo de la población, y eso implica reuniones continuas, todo un trabajo de concientización, de revalorización tal vez de la memoria histórica, ¿no? Pero que es muy necesario. Tenemos otra pregunta también, que es, ¿cuáles son los desafíos del trabajo participativo con las comunidades? Bueno, los desafíos es, en realidad, una de las cosas creo que más nos ha resultado, que hemos visto a partir de esta experiencia, es el cambio de las formas de acercarnos a la población, ¿no? Siempre ha habido una forma bastante vertical, a veces de los entes centrales, del acercamiento con la población, incluso impositivo. El cambio de la forma logra el cambio de los resultados también. O sea, estas cuestiones masivas que hemos visto, que ustedes pudieron ver en Ilcahuamán, que hemos tenido en Aipate, una zona muy complicada por los conflictos con las rondas campesinas, o en Puno también, donde son se afirman mucho para la defensa y reivindicación de sus derechos, tanto las poblaciones aymaras como quechua. El cambio de las formas de acercamiento, de la integración de los gestores públicos, específicamente el Ministerio de Cultura de esos territorios, hace que tengamos esos resultados tan positivos, tan masivos, ¿no? De parte de la población. ¿Cuál es el desafío? Muchas veces yo he escuchado de los gestores de patrimonio cultural que un poco sienten cierto
desazón porque dicen, bueno, ¿cómo hacemos para cambiarle el chip a la gente para que se proteja el patrimonio cultural, ¿no? Lo que hemos visto nosotros a partir de nuestra experiencia durante estos años y el aprendizaje que hemos tenido es que para que cambie los resultados hemos cambiado nosotros. O sea, el chip tiene que iniciar por el cambio de los funcionarios, de los gestores culturales, de la manera de acercarnos, del respeto que tenemos que tener hacia la población, y vamos a tener este tipo de resultados. O sea, no hay mayor secreto que el diálogo, el consenso, la tolerancia, ¿no? El respeto hacia la población, el cumplimiento de los compromisos, y claro, podemos en algunos casos no tener los resultados esperados, pero normalmente tenemos procesos exitosos basados en ese cambio de chip de nosotros, no de la población. Exacto, tal como cual mencionas, yo creo que el cambio en el acercamiento parte tal vez de una aceptación o un respeto a las formas de organización de las comunidades con las que se va a trabajar, ¿no? No tratar de imponer nuestra forma de organizar las cosas, que probablemente nos funcione bien en nuestro contexto, sin embargo, al entrar a un contexto diferente hay que pues adecuarse a él y ver, más bien dicho, aprender cómo funcionan las cosas ahí, porque no es lo que nosotros conocemos, no es nuestra expertise, y hay gente experta ahí que son los que viven ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomar ese conocimiento y a partir de ahí poder trabajar? Así es. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Ha sido muy enriquecedora esta charla. Vamos a estar atentos también a todas las actividades que realice el Capacñán, porque realmente llaman muchísimo la atención por la forma de gestionarlas, más allá de la belleza y la historia que hay detrás del patrimonio. Muchas gracias y gracias a todos por haber estado presentes hoy día. Hasta luego y estamos en contacto para la siguiente clase maestra. Gracias. Y solo antes de que se vayan, por favor, no sé si podemos tomar una fotito final. Y si pueden prender cámara, nos vamos un minuto, es como súper rápido, no se preocupen, y nos vamos ya a lo que tengamos planificado todo el día. A ver. ¿Sí pueden prender todas sus cámaras, por favor, para tomar una foto final? Igual si no pueden, o sea, ahí damos espacio.